Amigos, bienvenidos. Esto es Cuarto Poder, en compañía de Guido Rodríguez, en compañía de Flor Misrachi, que está vía Zoom. Guido, buenos días. Muy buenos días, Atenógenes. Buenos días, Flor. Buenos días a los radioescuchas y televidentes que nos sintonizan en Telemetro Radio y en RPC Televisión, Canal 4. Buenos días, jovencitos. Hoy es martes 9 de marzo del año 2021 y hoy hace un año se dio el primer caso de coronavirus en Panamá. Al día de hoy se han producido 345.236 casos y desafortunadamente 5.934 decesos a causa de esta nueva enfermedad. Así que para las personas y familiares de aquellos que han fallecido, nuestra plegaria, nuestro sentido pésame, y para los que hemos sobrevivido, que sigamos cuidándonos y que sigamos manteniendo las medidas biosanitarias de prevención. Más allá de los casos positivos, sí también hay que destacar que se han aplicado ya 211.751 dosis de vacunas. Sí, seguimos ahí detrás de Chile y Brasil, sí, en cuanto a más vacunas inoculadas por 100 habitantes y subiendo, y ojalá mañana, que debe llegar el siguiente lote de vacunas, se siga incrementando pues el proceso de vacunación. Ya hoy inició en el 8.8. Así es. Continuó en el 8.6 hasta las 12 del día de hoy para terminar. Y por cierto, a la 1 de la tarde se vacuna el presidente Cortizo. Sí. Y bueno, entre otras cosas, Flor, el ministro Sucre, esta mañana casualmente en el centro de vacunación, uno de los centros de vacunación del circuito 8.8, anunció que pedirá que se devuelva la certificación a los niveles, la certificación de los médicos a los niveles en que estaba antes de la resolución cuestionada por todo el país. Primero dijo que era una comisión interinstitucional, independiente, después dijo van a pedir que revalúen y al final dijo lo que debía decir al principio, va a pedir la derogación. Así es. Sí, lo importante aquí es saber qué va a pasar con los que hicieron el examen el 5. Esta medida se hizo oficial el 3 de marzo y el 5 fue el examen. Si esto lo derogan hoy martes, hoy 9 o mañana 10, ¿qué pasa con la gente que hizo el examen el 5? Entra nuevamente el juego ahí, ¿no? Habrá que esperar a ver. O sea, de todas formas termina beneficiando al que querían beneficiar. Ese es el punto. Claro, es lo que quiero decirte. O sea, al final, si se cumplió el objetivo. El 5 y esto está desde el 3, es oficial, lo bajan el 10, ¿qué pasa con la gente que hizo el examen el 5? A mí me parece que esa es la clave de hoy. Sí, pero beneficiar entre comillas, porque poner los casos individuales, a mí lo que era nefasto es que por un caso individual, que todo el mundo sabe quién fue, no vamos a repetir aquí, se ponía en peligro todo el sistema de certificación y se estandarizaba la mediocridad. Que se revierta, me parece lo correcto. ¿Qué hacer con ese caso en particular? Bueno, tú no sabes si hay otros casos en Bueno, con esos casos en particular, tendrán que cargar con su cruz por el resto de su vida. Yo no creo que eso sea así. Yo sí creo que tienen que volver a hacer ese examen. O sea, si te cambian las reglas para que pases, tienen que volver a hacerte el examen, eso Flor, es lo correcto. Sí, Flor. Al final, la carrera de medicina es un proceso, ¿no?, que conlleva varias etapas. Una de las etapas es los estudios teóricos en la Facultad de Medicina de las diferentes universidades. Otra etapa es el internado, y esa también se evalúa. Este examen de certificación era para ingresar al internado. No es que sale la persona a ejercer la medicina inmediatamente. Entonces, sí, claro que es importante, pero más importante es que se revierta la medida. Eso para mí me parece que es fundamental. Lo otro sí, claro que sí, hay que ver qué se hace con los que pasaron con el estándar bajo, qué se va a hacer con ellos. Eso es válida el cuestionamiento y hay que estar pendientes. Pero lo más importante es que se revierta la medida y hasta que no se revierta hay que seguir presionando. Oye, y el ataque del diputado Cristiano Adames ayer. No, pues es increíble. Y Mariano Benavides, qué vergüenza. Y Mariano López. Mariano López.
peorcitas que han salido de la Asamblea. Oye, y eso que hay muchos. wow. Increíble tratar de volver esto una situación de lucha de clases. Sí, es decir, la Universidad de Panamá se volvió la mala de la película. Así es. Pésimo mensaje, ¿ah? Increíble. Pésimo Increíble. mensaje. Yo no sé esos diputados en qué onda andan, pero ciertamente, primero, por lo menos Cristiano Adames, que es del partido del presidente Cortizo, salir a prácticamente a desafiar lo que dijo el presidente Cortizo, lo que tuiteó. Y tratar de voltear la tortilla. Y encima, así es, que los jugadivos están en otro lado. Por favor, por favor. Es que nadie le creyó, por cierto, ¿ah? Nadie le creyó. Y los mismos estudiantes de medicina salieron a decir que la única facultad que realmente funciona con mérito es la Facultad de Medicina. Eso nadie se lo pagó a los estudiantes, lo hicieron porque quisieron y porque ellos han pasado por esos exámenes. Porque se esforzaron. Claro. Al final me dio gusto ver cómo los universitarios y cómo los ex universitarios salieron a defender la Universidad de Panamá. Eso me dio gusto verlo. Se volvió viral en redes después. Yo estudié en la Universidad de Panamá y me pareció buena por tal y tal razón. Y yo no hubiera podido estudiar en otro lado, etcétera. Muchos comentarios de este estilo y realmente da vergüenza que un diputado vuelva a esto una lucha de clases y desprestigie a una universidad de la que salen estudiantes ejemplares. Oye, es que además es la universidad por autonomacia, es la universidad popular, es la universidad de la gente que no puede pagarse los estudios en una universidad privada. Es exactamente lo contrario a lo que pretendió decir el diputado. Los dos diputados, porque los dos andan más perdidos que el hijo de... Y el tratar de desprestigiar al doctor Enrique Mendoza, decano de la Facultad de Medicina, simple y sencillamente por hacer lo que tenía que hacer, porque en este país no se dicen las cosas por su nombre. Él dijo lo que estaba pasando y mencionó con nombre y apellido a aquellos que estaban torciendo brazos. Y además, además a los que le torcieron el brazo, varios de ellos salieron a decir exactamente lo mismo y a confirmar lo que dijo el doctor Enrique Mendoza. Entonces, el señor Adames definitivamente que tiró y falló, y de manera catastrófica. Qué desgracia que tengamos que lidiar con ese tipo de diputados. También la Corte limitó los superpoderes al ministro Sucre. Vamos a conversar con el licenciado Ernesto Cedeño, ya lo tenemos en línea, que fue el que presentó la demanda. Licenciado Cedeño, buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Cómo no, buenos días. Bendiciones, Panamá, en Dios hay esperanza. Las primeras palabras tengo que manifestar que están hablando de la certificación. Yo tengo que decirle que ya el daño está hecho. Aquí no hay duda, que estaba analizando lo que dijo Flor, que vuelvan a hacer examen o no. El daño ya está hecho. Aquí hay un fenómeno, hay un principio jurídico que se llama ultraactividad, que te dice que la norma que se encuentra vigente al momento de producirse los hechos previstos en ella es la que debe aplicarse pese a que la norma haya sido derogada con posterioridad. Yo sabía, oyendo la declaración del ministro, que le iban a derogar por la presión. O sea, aunque tú la derogues, las personas que hicieron el examen el viernes no se le puede aplicar la norma derogatoria, sino la que estaba vigente. Se lo digo. El gol, como querían hacerlo. Cómo no, y te lo digo, eso está sustentado, Flor, Atenos en Eguido y Radio Escucha, en el artículo 32 del Código Civil, que reza en lo pertinente los términos que hubieran empezado a correr y las actuaciones y diligencias que ya estuvieran iniciadas se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación. Yo estaba buscando fallo de la Corte Suprema de Justicia que sustentará el criterio. Hay cualquier cantidad en la sala tercera. Y uno del 2003 te dice, vale reiterar los términos, actuación y diligencia ya iniciados al régimen anterior, que comprende evidentemente las gestiones de las partes y las actuaciones de la autoridad competente que conoce del asunto, las que no deben verse afectadas por la variación o cambio de la regulación procesal respectiva. Esto quiere decir que las personas que tuvieron la dicha de entrar al examen el viernes cuando había un cambio en el número de la nota de la certificación del puntaje, aunque se derogue hoy por la presión de la ciudadanía, no. Ellos van a apelar al principio de ultraactividad y no es que la norma es derogatoria, que se deroga, o que la aumentan ya no es 34, 36, sino 77 o 99, no. Esa regirá para aquellas personas que vayan a hacer el examen cuando esté vigente esa norma. Pero las personas que entraron el viernes, cuando está una norma vigente
bajo el cuestionamiento. Ellos se van a beneficiar desde el punto de vista de la legalidad, porque la Corte habla de la seguridad jurídica, por supuesto. Si existe una norma jurídica al momento de que uno hizo una actuación por seguridad jurídica, si la deroga, no le vas a aplicar la norma derogada porque se empieza a futuro. Las normas no tienen efecto retroactivo. Eso es, podría hablar muchas cosas de la norma, pero está claro. Es decir, lo hecho está, y las personas que entraron, suerte por ello, porque Cedeño, se les va a aplicar la norma que más le beneficiaba. Doctor Ese Cedeño, es el punto que quería decir antes de entrar lo de falla de la Corte. Sí, ¿no? pero doctor Cedeño, solamente una acotación. Eso que usted dice es totalmente cierto, pero si se llega a comprobar que esa norma que se aplicó a los que hicieron el examen fue indebidamente aprobada, es decir, que mediaron presiones, que viciaron el consentimiento de quienes la aprobaron, se puede también anular los exámenes que se practicaron. Bueno, ahí tendríamos que ver los efectos. En la norma, si me estás hablando de la nulidad, las normas contenciosas administrativas rigen a futuros. Corrijo, la decisión de la sala tercera, si se demanda, rigen a futuro, y de eso hay cualquier cantidad de fallos. Es decir, eso, la norma jurídica existente, porque nadie está hablando que tenían competencia. Lo que se debate no es la competencia, parece que ellos sí eran competentes. Estos señores sí eran competentes a lo que emitieron la certificación. En la palabra del ministro, él nunca habló de la falta de competencia. Falta de competencia puede ser que el presidente derogue eso, porque él sí no es competente, pero si es lo mismo que al parecer le está cayendo el país encima, dice, ¿sabe qué? Lo vamos a derogar para quedar bien. La ciudadanía tiene que estar claro, y usted puede traer cualquier cantidad de jurisprudencia que te dice que la decisión de la sala tercera rigen a futuro, le llama efectos en nun, no es tun, es decir, de aquí en adelante no va a pasar, puede hablar muchas cosas, pero me parece, Guido, que nadie está cuestionando la competencia de los que emitieron la resolución, sino el móvil de los que emitieron la resolución, si hubo o no presión externa de una u otra manera. Pero mi criterio, en base al análisis de madrugada que estaba haciendo de este tema, porque cuando se estaba hablando, yo inmediatamente imaginé, esto lo van a derogar, ¿eh? Esto lo van a derogar porque hay que quedar bien con la ciudadanía y con más de 26 agrupaciones de galenos, y etcétera, etcétera, porque se le estaba cayendo en todo el ciudadano, en su sano juicio estaba en contra de eso. Pero claro, ahora tú dices que yo la derogo, o vuelvo, como dice el ministro, vuelvo a lo anterior, y puede ser que los que certificaron digan, no a lo anterior, sino 90 o 99. Y uno piensa que si se hizo para beneficiar a alguien, se le va a afectar, o como planteaba Flor, vamos a obligarlo a hacer exámenes. Estos señores se buscan un abogado, todos los que participan, un abogado que conozca el derecho procesal, va a llevar no uno, Guido, yo te nada más hay 2, 3, hay centenares de sentencias de la ultraactividad, y te van a llenar la sala. ¿Y qué va a hacer la sala tercera? Si la sala tercera ha dicho de que tú no puedes violar la seguridad jurídica. Mi concepto jurídico, porque pensé que te podía hacer un tema, es ese, de que ya el daño está hecho, y yo sé que los políticos fuman debajo del agua, y así que te van a lanzar una decisión política que se deroga, y ya la estoy vislumbrando, y listo, y uno dirá, bueno, vamos a atrapar a los que se beneficiaron. Reitero, todos los que se aplicaron el examen el viernes, mi criterio es que van y se le aplica, supongamos que la norma que aumenta el cuándo. ¿Tú no crees que van a buscar a los abogados litigantes, decir, le sacan un fallo? Tú nada más tienes que busque en la página del órgano judicial. Yo soy un asiduo lector de la página del órgano judicial. Busca fallos y ponga ultraactividad, y te bajará cualquier cantidad de fallos, y te dirá que la ultraactividad, lo que le acabo de decir a los radioescuchas y televidentes, y solamente salen 5 jurisprudencias a la sala tercera, y la sala tercera tú no le puedes torcer el brazo. Si esto es jurisprudencia, no es ahora, jurisprudencia histórica, lo que se llama ultraactividad, es decir, que la norma, los hechos que iniciaron bajo el amparo de una norma, se morirán hasta el final, porque la Constitución dice, creo que el artículo 43, si no me equivoco, que la norma no tiene efecto retroactivo, y te dice, salvo aquellos que propiamente hablando ellos plantean que el orden público interés social, pero lo tiene que decir el legislador en el evento de que el legislador diga una norma. Esa es la teoría que yo esbozo, y me parece a mí
que la gente que entró, mira, suerte tuvieron porque esta es la República de Panamá. Le hicieron una licenciado, norma lo que y dice se Flor van a entonces, beneficiar en mi concepto. licenciado, lo que dice Flor entonces es lo correcto, pues se han burlado del sistema, dio resultado la estrategia. Y no del sistema, se han burlado de ti, Atanógeno, de Guido, de Flor, de Ernesto Cedeño, y de los 26 organizaciones y de todo el mundo. Claro. De todos los doctores, sobre todo de Panamá. De Panamá. Y ahora te dirán, estoy imaginándome, pensando de una manera ilusa, te dirán a las 6 de la tarde, hemos derogado esta norma porque apelamos a los altos estándares y la gente, amén, sí. Excelente, pero de ahí en adelante, pero los que están en el merecimiento, corrijo, las personas que participaron el viernes, tú no le puedes decir que, ¿sabes qué? Y sacaron 32 puntos algo, 34, no me acuerdo si es 32, 34, y espérate. Es una viveza. Esa norma regía. Eso es juega vivo. Si el presidente estaba calificando el juega vivo, ahí está el juega vivo. El juega vivo, bueno, ese fue el juega vivo específicamente. Ahí está. Por eso yo estaba viendo eso, yo me fui al aspecto procesal. ¿Qué haría yo como abogado? Porque a veces hay que analizar eso. ¿Qué tú harías en defensa de la parte contraria? A uno le llaman de que en defensa del diablo. Yo trato de eliminar eso, o abogado, no sé. ¿Qué tú harías si fueras el abogado de la parte contraria? Bueno, te va a aplicar esta precedente, te va a aplicar el artículo 32 del Código Civil, que es el que habla de las normas, interpretación de normas, y te va a aplicar hasta la tercera. Si vas a caer ahí, porque es un acto administrativo, te van a caer. Y a mi juicio, como procesalista, a mi juicio, tiene la de ganar todos los que participaron, sino en base al estándar reducido de certificación que ha cuestionado media humanidad, político y no político. Y yo te diría, yo estoy de acuerdo con la excelencia y mi tesis inclusive, dentro del punto de vista de la juridicidad, que los abogados debieran exigírsele como antes un trabajo de graduación, se ha eliminado porque hay cualquier cantidad de abogados. Antes, yo cuando me gradué, yo hice 3 tesis, pero cuando me gradué de licenciatura, tenía que hacer un trabajo de graduación, eso se eliminó y ahora te ponen que vaya a tomar clase de maestría y dé un informe. O sea, eso, igualmente la maestría. O sea, eso ha relajado la profesión de abogado y me odiarán 72,000, no, tomo más de 23, a lo mejor 20,000 estarán en contra, pero mi tesis es que tú tienes que fortalecer el alto estándar de los profesionales. Y con respecto a la medicina, ese es un punto. Con respecto a la abogacía, mínimamente exigir al abogado un trabajo de investigación, porque las demandas son de investigación. Y hay otra teoría que inclusive debieran hacer examen de barra, pero tú pones eso, hay más de miles que te marchan de estudiantes porque no quieren. O sea, entonces, ¿queremos estándar alto o no? Y eso debe salir más de una teoría de un discurso presidencial. Si no es la voluntad, pero digo, a las 6 te garantizo, como me llamo Ernesto Señor Alvarado, que hay una gran posibilidad que yo escuche de que se derogó esto y que se volvió al puntaje anterior. Y muchos pensarán, listo, vamos a hacerle exámenes nuevos a los que participaron, ¿no? ¿Ves? Eso van a la libre, distinguido, pero bueno. Sí. Doctor, hablemos por favor del... ¿Aló? ¿Me oyen? Yo te digo perfectamente. Hablemos, por favor, del decreto de los superpoderes al ministro Sucre. Mire, la Sala Tercera de los Contenciosos Administrativos ayer inició el trámite de notificación de una decisión que es un auto que estableció dentro de una demanda contenciosa administrativa de nulidad que yo presenté en contra de 2 artículos del artículo de decreto 71. Bueno, yo he demandado varios artículos, varios decretos ejecutivos ante la Sala Tercera. Tengo demandado el decreto ejecutivo 1222, el 62, 65, 66, 74, 71. Yo soy un tipo perseverante y todo tiene que comodidad. Bueno, todos los otros están en trámite, pero en el 71, que es donde se estableció el superpoder, se puso un proyecto a circular y quedó evidenciado que, con respecto al artículo 4, que mi tesis es que el Poder Ejecutivo no tiene competencia para restringir movilidad cuarentena, bueno, la Corte dijo, no suspendemos este artículo hasta cuando se trabe el contradictorio. En español, hasta cuando la parte demandada, el Estado, pueda defenderse de mi demanda. Entonces, ellos se defienden, le van a notificar la demanda y va a presentar luego de la admisión un informe de conducta y entonces, en el fondo, se podrá analizar cuando acabe la demanda. Pero en el artículo 8, la Sala Tercera consideró que era ostensible la violación
Porque hay un artículo del Código Sanitario que te dice que puede tomar medidas extraordinarias en caso de la pandemia el Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo lo conforma el ministro y el presidente. Entonces, este artículo que te decía, el artículo 8, se faculta al Ministerio de Salud para que a través de la resolución motivada establezca la medida de restricción movilidad de las personas, toque de queda, cuarentena total, de reapertura de actividades, y dice, y cualquier otra medida necesaria para la mitigación de la propagación de la COVID-19, él lo puede hacer con una resolución ministerial, él, sin aval del presidente ni de nadie. Entonces, estaba estableciendo el fundamento para que cualquier persona pudiera sucumbir ante la tentación del absolutismo. Esto no quiere decir que yo estoy cuestionando la integridad, la transparencia, la honestidad del señor ministro de Salud, sino que aquí se requiere por el fortalecimiento de la teoría de pesos y contrapesos. Entonces, si tú sientes un control de peso, un control de, por ejemplo, de que tienes que hablar con alguien, tú te vas a mitigar en las decisiones que vas a tomar. Entonces, esos superpoderes que estaban establecidos en este artículo y también en el decreto ejecutivo 1222 que demandé, que es una réplica del artículo 8, el decreto ejecutivo 1222 tiene un artículo que también pedí la suspensión, bueno, eso está en debate de admisión. Entonces, se le da superpoderes a un señor ministro para poder hacer lo que a bien tuviera y sin el consenso de nada. Entonces, yo creo que ahí estamos viendo, y mis felicitaciones a la Corte Suprema de Justicia, que estableció el contrapeso que corresponde y le está mandando un mensaje, que independientemente de que vivamos una pandemia, corrijo, tú tienes que honrar el Estado de Derecho. Así que eso es lo que se suspendió. Esto está suspendido hasta tanto termine el proceso. Mira, los procesos contenciosos demoran, moraleja. ¿Usted se acuerda de la norma de equiparación que equiparaba títulos académicos con experiencia? Bueno, yo demandé, tan pronto salió esa norma y se suspendió. Pero ese fallo no ha venido en fondo, pero salió primero una norma de inconstitucionalidad. El fallo de la inconstitucionalidad que un abogado de la universidad presentó, que la demanda de inconstitucionalidad no tiene por virtud de suspender nada. Esa sentencia salió primero que la mía, pero se suspendió la equiparación por virtud de una suspensión que yo pedí y la sala accedió. ¿Qué quiere decir con esto? Que los fallos de la sala tercera, los procesos demoran, y posiblemente el fallo en el fondo venga cuando acabe la pandemia. Estoy analizando, imaginando, de repente venga en el fondo, si no es muy conflictivo, porque en la equiparación me pusieron cuántos recursos al Ministerio de la Presidencia, cuántos recursos de dos gestiones, y esto demoró al punto de que todavía no se decide la sala tercera, la equiparación, pero la inconstitucionalidad ya se decidió. Entonces, si ellos son conflictivos y el ministerio empieza a presentar recursos, entonces nos vamos a ir, de repente acaba la pandemia y fallará en el fondo. Pero lo cierto es que tenemos una luz de esperanza porque se ha suspendido el fundamento jurídico, el decreto 71, donde le permitía al ministro por sí mismo hacer lo que a bien tuviera. Era tan amplio como su pensamiento pudiera imaginarse cosas. Doctor Cedeño, solamente para docencia, porque esa pregunta surge inmediatamente. Suspendidos los superpoderes al ministro, ¿quién es la autoridad que debe entonces dictar las disposiciones de restricción de movilidad? Hasta ahora, como está planteado en el Código Sanitario, es el Poder Ejecutivo, presidente y ministro, porque eso es la interpretación que se dio en este fallo, en este auto, porque aunque yo cuestiono que lo puedan hacer el Ejecutivo, y mi tesis es que debía decretarse o debe decretarse un estado de urgencia, pero hasta ahora está incólume el artículo del Código Sanitario que dice que en momento de pandemia el Poder Ejecutivo es el que puede tomar medidas extraordinarias, y el Poder Ejecutivo, conforme a la Constitución y lo ratificó la Corte, es la unión en un acto administrativo del presidente con el ministro de ramo. Si en asunto de salud, los dos. Es decir, podrá venir un decreto ejecutivo firmado por el presidente y por el ministro de ramo, el ministro de salud, los dos. No el ministro de salud solo, como permitía el artículo 8, que ya fue suspendido provisionalmente hasta cuando venga el fallo del fondo. Esto es hasta que la Corte nos suspenda, pero reitero, yo tengo demandado otros artículos y mi tesis es la misma que he planteado. El Poder Ejecutivo, a mi criterio, no es competente para restringir una garantía constitucional, pero es un asunto en fondo que se fallará al final. Pero si hoy, como no está en suspenso el artículo 4, permite que el Poder Ejecutivo siga estableciendo medidas de restricción de movilidad y cuarentena, pero en asocio, presidente y ministro de Estado, hasta que la Corte, en este caso, sala de tercera, dijera lo contrario, puede decir lo contrario. Claro, hay que entender que lo que se buscaba, en todo caso, o mejor dicho, lo que demanda el licenciado Ernesto Cedeño, era la decisión individual del ministro de Salud para actuar en función
de decisiones de restricción de movilidad sin la participación del órgano ejecutivo, es decir, hacerlo él solo, sin pedirle permiso al resto del Consejo de Gabinete. Sí, correcto. Es que era por eso se llamó los superpoderes que otorgaba ese artículo 8 al Como ministro. bien lo dijo el doctor Cedeño, él podía tomar decisiones sin siquiera consultarle al presidente ni a nadie. Así es. Claro, y así pudo ahora hacerlo. entonces le toca al presidente gobernar de nuevo. Sí, Bueno, exacto. Pero lo exacto. importante, Flor, Guido, Atenógeno y Radio Escucha, es que él va a ser responsable de lo que haga. No son solamente mismos. Mira lo que ahora dice el presidente, que está en favor del alto estándar para los galenos. O sea, él va a tener que pensar bien en lo que va a firmar, porque de una u otra manera él va a ser responsable junto con el ministro de Estado de lo que están firmando. Sí. Oiga, Vuelve a asumir las responsabilidades que le corresponden. Y el ministro, pues, va a tener que seguir consultando con el presidente y saber de que no es lo que él piensa, lo que él quiere. Mira, aquí estamos en un estado democrático, esto no es monarquía. O sea, con que vivamos en otros estados, inclusive el Poder Ejecutivo se le ha puesto coto, que tú no puedes restringir garantías constitucionales, pero bueno, estamos aquí en la República de Panamá y de alguna u otra manera se ha dicho, aquí no hay monarquía de un ministro, aunque tengo aunque el ministro me cae bien, una persona recta, honesta, independientemente de quién sea, el contrapeso debe existir. Pero bueno, en la Corte echó para atrás el artículo de los superpoderes, pero no el de los toques de queda. No la ha suspendido. Ella dijo, la Corte Suprema de Justicia, que espera que se establezca el contradictorio, es decir, que se defienda al Estado para que entonces vaya a fallar, y entonces fallará en el fondo. En el fondo, si no es muy conflictivo el ministerio y mete cualquier cantidad de recursos, como hizo el Ministerio de la Presidencia, cuando se suspendió, el Ministerio de la Presidencia presentó recurso de la suspensión, se le rechazó de plano. Después presentó solicitud de que se elimine la suspensión, y eso nos fuimos, que hasta el día de hoy todavía no hay fallo. Entonces, si se me vuelve conflictivo el Ministerio de Salud y empieza a presentar recursos, el fallo pasarán años y el fallo podrá venir después, pero eso se verá en el fondo. Es decir, cuando venga la decisión final. Si tenía competencia el Ejecutivo hoy en día de restringir movilidades, a mi juicio de violar garantías constitucionales, porque el toque de queda no es nada más que una restricción de una garantía constitucional, la libertad de tránsito, libertad de movimiento, y estableciendo precedentes. Cuando yo presenté al Pleno que no quiso tocar ese tema, el presidente, creo que se llama Nancito, no me acuerdo, en los tiempos de dos gobiernos anteriores, donde cortaron la comunicación en Chiriquí, Orconcito, cortaron la comunicación en Chiriquí, la CEP, y la Corte declaró inconstitucional eso. ¿Por qué? Porque era una restricción, una garantía constitucional. Entonces, ese mismo presidente se lo presenté, pero bueno, no se pudo en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, y estamos en la sala tercera para ver, ojalá que nos den filosóficamente una orientación para que estas cosas no se vuelvan a repetir. Y aunque muchos quieran o no la Asamblea Nacional de Diputados por su composición, lo que hacen y muchos no han rendido cuenta, pero ese es un poder que conforme al constituyente debe exigir rendición de cuentas después de 10 días de una suspensión de una garantía de un estado de urgencia. Y bueno, eso es lo que tenemos. Y de una u otra manera se está gobernando con decretos, bajo mi análisis, para obviar el control de la Asamblea Nacional de Diputados, aunque en mayoría están en un ala. Pero usted sabe que la Asamblea es la Asamblea y escuchamos muchas cosas que de pronto algunas queremos escuchar y otras que no, pero ese es un órgano que conforme al constituyente de un órgano también de control de la administración del Estado. Gracias, licenciado Cedeño, por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Tenemos una pausa. Bendiciones. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Oye, y ayer, después que el presidente mandó el tuit que mandó, el licenciado Julio Linares hizo una pregunta en redes, y es: ¿quién manda en este país? De nada sirve el Twitter si lo que critica se mantiene, y peor si dejan el cargo a los subalternos, al ministro de Salud y a la consejera, que lo contradicen. Vamos de mal en peor, es lo que dice Julio Linares. Sí, no, definitivamente que ese fue el cuestionamiento que nos hicimos muchos, porque si bien no me parece que sea muy ortodoxo, pero hay que reconocer que es una realidad. Hay presidentes que toman decisiones y las comunican por Twitter, no de ahora, sino de hace tiempo. Sí, hace rato. El problema es cuando un presidente manifiesta una decisión y no se acata. Entonces la pregunta era válida, porque todavía hoy, casi 24 horas después del Twitter del presidente, la norma en cuestión sigue vigente.
Claro. Entonces, es que si el presidente independientemente de que ha sido por tuit, pero si lo puso temprano en la mañana, Flor, mira hasta qué hora y todavía no se ha resuelto. y además, en este momento ya son 24 horas. Y además de manera enérgica, ¿no? Y claro. Además con sus iniciales, cosa inusual en los tweets. Gritado. Así es, y con sus iniciales, NCC, Nito Cortizo Cohen, cosa inusual en los tweets del presidente. Creo que es el único en donde ha puesto sus iniciales. No, yo he visto otro, pero son los que en teoría escribe él. Sí, pero con mayúscula cerrada también. ¿No? ¿Tú lo has visto con mayúscula cerrada? O sea, gritando. No, mayúscula cerrada no, con el NCC. Creo que he visto otro. Si mal no recuerdo, el anticorrupción de hace un tiempo, ¿no? O sea... Ahora, hay que hacer un análisis político de la situación del presidente y su entorno. Porque una de las críticas que se le hace a la administración actual, específicamente al presidente, es que hasta ahora, en los casos de escándalos, por ejemplo, alrededor de las contrataciones y compras de la pandemia, el presidente prácticamente ha salido a defender a los ministros cuestionados. Le ha generado un desgaste político a él como presidente, no a los ministros. Guido, él ayer habló y dijo en el tuit que escribió en mayúsculas, no hay margen para el juega vivo. Entonces, mucha gente en redes escribió, si no hay margen para el juega vivo, ¿qué pasó con los ventiladores? ¿Qué pasó con el hospital modular? ¿Qué pasó con los alquileres de carros de lujo? ¿Qué está pasando con los dobles salarios? Con el cobro al 100% de los salarios de los funcionarios en pandemia. ¿Qué pasó con cada uno de los escándalos que ha habido? Entonces, si no hay espacio ni margen para el juega vivo, ¿dónde están las consecuencias del juega vivo? Porque de hecho es natural que haya juega vivo. En todos los países lo hay. La gran diferencia es las consecuencias, la impunidad. Y en Panamá es clarito que la impunidad empodera. Si no, miren los discursos de esos que estamos hablando ahorita, de Cristiano Adamés y Mariano Mena. Mariano López. Eso, pues. Mariano López. Pero ahí está el licenciado Julio Linares. Licenciado, estamos viendo que lo que usted dijo es cierto en su tuit. Gracias por la invitación. Mira, yo voy a tratar de decirlo de esta manera. Mira, estos son los momentos en que se diferencia el estadista del demagogo. O sea, el estadista actúa, decide, resuelve y ejecuta, además coordina. El demagogo solo transmite en verbo o escritura lo que se quiere escuchar o leer. Entonces, es hora que nuestro líder político convierta en realidad su mensaje verbal y escrito. Es decir, que esta demagogia, para mí, un estadismo ficticio, le dé paso al liderazgo político que nos merecemos como país. Entonces, en conclusión, el presidente tiene que empezar a actuar y a ejecutar los mensajes que envía, ya sea verbalmente, pero sobre todo por escrito, porque mucha gente dice que ya esos mensajes ni siquiera son de él, sino que se los escriben. Y como dijo alguien, creo que fue Guido, eso le está haciendo un daño político enorme. Entonces, así que yo quiero, tal vez con este mensaje un poco filosófico, dar una opinión respecto al mensaje que transmití el día de ayer de quién manda en este país. Julio, el ministro de Salud esta mañana, en el inicio de la jornada de vacunación en el circuito 88, avisó pues que se va a derogar la resolución. Después de dar algunas vueltas y algo de rodeos, terminó su intervención pública diciendo que se va a derogar la resolución de Marras. Es decir que parece ser que sí hubo por parte del Ministerio de Salud, por lo menos, el acatamiento de la instrucción del presidente. Quizás no con la velocidad y la energía que todos desearíamos, pero vamos a esperar a ver cuándo terminan derogando y cómo terminan derogando esa resolución. Lo que yo le planteaba al doctor Ernesto Cedeño, y esto es una discusión quizás jurídica, es que cuando un acto administrativo es tomado con vicios en la formalización de ese acto administrativo, en este caso ha habido denuncias públicas de que hubo presiones indebidas, ese acto administrativo puede ser declarado con nulidad de pleno derecho y esa figura retrotrae
las condiciones antes de cómo estaba el acto administrativo, que fue aprobado y que fue declarado nulo, de nulidad de pleno derecho. Y yo creo, le decía a Tenógenes fuera de cámaras, que así como el doctor Cedeño plantea que va a haber abogados de los que hicieron ese examen aprovechando las condiciones del estándar bajo, también va a haber abogados de las facultades de medicina, de los gremios médicos y etcétera. Es decir, se va a formar una controversia jurídica en torno a ese tema. Sí, excelente. Mira, te voy a dar una opinión. Primero que todo, el Twitter del presidente es producto de una presión ciudadana que involucró incluso a más de 30 gremios médicos. Lo que dijo hoy el ministro de Salud es producto de la presión ciudadana y del Twitter del presidente. Obviamente que ahora pareciera que se están todos tirando la pelota. No, es que aquí nada más hay un miembro del Ministerio de Salud y hay uno del Seguro Social y demás. Y por ahí oímos a la ministra consejera decir que, bueno, se cometen errores y demás. O sea, que ya estamos viendo, por lo menos desde el punto de vista práctico, que eso se va a cambiar. Ahora, entremos en el punto de vista jurídico, que es extremadamente interesante. Definitivamente hay mucha realidad en lo que dice Ernesto Cedeño, porque la resolución, o mejor dicho, los exámenes que podrían favorecer a las personas que pudieron haber cometido alguna ilicitud, los exámenes se cometieron cuando esa resolución estaba vigente. Ahora, tú dijiste algo muy importante, Guido, y es cierto. Aquí lo que habría que demostrar es efectivamente si hubo dolo o presión o alguna asociación ilícita que incluso pueda crear una esfera que pueda verse en la esfera penal. Y esa asociación ilícita crearía, en mi concepto, y creo que tú lo dijiste, un vicio del consentimiento de ese acto. Ahí estamos claros. Ahora viene el tema de la retroactividad. Y tengo mis dudas, y te voy a decir por qué. Mi concepto de la retroactividad absoluta está en los fallos de inconstitucionalidad. Ahí sí los fallos de inconstitucionalidad a raíz de un artículo que hay en el Código Judicial no tienen efectos retroactivos, son a futuro. Pero en este momento no estamos ante un fallo, no estaríamos ante un fallo de inconstitucionalidad. Estamos a una demanda contencioso administrativa de nulidad. Y yo creo que podría aplicar, y como tú dices, así como hay muchos abogados de un lado, habría abogados por el otro lado, y no he entrado a estudiar el tema porque es un tema digno de estudio técnico. Allí podría ubicarse lo que tú llamaste retrotraer los efectos. Y como te digo, mi razón principal es porque no estamos ante un recurso de inconstitucionalidad, estamos ante una demanda contenciosa administrativa de nulidad, que es diferente, porque la inconstitucionalidad sí, la retroactividad sí es absoluta, pero en la inconstitucionalidad. Si tuvieran un mínimo de dignidad, estos estudiantes pidieran hacer el examen nuevamente. Pero eso es imposible. Eso que estás pidiendo, Flor Mirachi, es muy imposible. Yo soy de la opinión, y obviamente habría que probarlo, pero lo que hemos visto públicamente y notoriamente es que pareciera que se estaban dando que eso se bajó para beneficiar a algunas personas. Eso es un hecho público, notorio, habría que demostrarlo en un proceso, pero lo que tú acabas de decir yo creo que es un imposible. Sí, estoy pensando con idealismo, pero es lo que yo haría. Si yo estoy en una promoción de 200 personas, todos sabemos que eso se hizo para beneficiar a 5, a 4, a 3, a 2, a 1, no importa cuánto, pero somos muchos más que sí nos esforzamos y que sí estudiamos. Yo personalmente diría, ven acá, ¿para qué estar en esto si podemos hacerlo y vamos a pasarlo? ¿Por qué no lo hacemos de vuelta y le callamos la boca a todo el mundo, pues? Así es. Es más, ojalá sea así. Ojalá lo que tú estás planteando sea así. Lo que pasa es que ya tenemos tanto tiempo viendo una serie de acciones que vienen del oficialismo que no llegan a nada. Y aquí quiero aprovechar y meter una cuña, porque también criticamos hace poco a los clubes cívicos, y aquí está Guido, que es presidente de un club cívico, y yo por 26 años formé parte de 2 clubes cívicos y los presidí. Y la diferencia de los clubes cívicos con el sector oficial es que por lo menos
Los clubes cívicos salieron a dar la cara enseguida cuando se dio una renuncia que hizo pública el presidente del Club Rotario por algo que no le gustó, por algo que no es ético, que no es moral y que no es legal. Él salió inmediatamente y enseguida salió su club a respaldarlo y enseguida salió la Comisión de Valores a decir las personas que hayan cometido una irregularidad, los clubes cívicos tienen que decirlo. Y enseguida hemos visto, por lo menos sabemos que Kiwanis y 2030 ya dijeron, en nuestras filas no hay. Obviamente pareciera que sí las hay en el Club Rotario, que fue el club que estuvo involucrado. No sé el caso de los Leones, pero ahí está la diferencia. Las manzanas podridas están en todos lados. Esa es la naturaleza humana. Pero hay que reaccionar. Y ahí yo te divido los clubes cívicos que reaccionaron inmediatamente cuando, por otro lado, en el sector oficial, todo se tapa, todo se pretende tapar, y incluso con tweets así sorpresivos que quedan ¿dónde? Quedan en el papel o quedan en la computadora, porque como ustedes dijeron, han pasado 24 horas y la resolución sigue vigente. Así es. A mí me parece que primero que es vergonzoso porque ese tuit debió dar la orden directamente, no solamente una opinión y un grito de que no... Grito, me refiero a las mayúsculas cerradas. Pero dar la orden directamente, mi orden es tal y se hace tal, punto. Y más cuando la Corte ya había echado para atrás el decreto que le daba superpoderes al ministro. Una cosa de lo que hemos criticado en Panamá y que incluso se ha dicho que debe elevarse a rango constitucional es que en Panamá Panamá es un país presidencialista. El presidencialismo está exacerbado a la 10ª potencia y eso no está bien. Pero lo que estamos viendo en este periodo increíblemente es el otro extremo. Yo no quiero un presidente autoritario. Yo no quiero un presidente que se aproveche de ese presidencialismo para cometer actos deshonestos, actos irregulares o actos ilegales. Pero por lo menos que mande. Y yo lamentablemente lo tengo que decir con todo respeto. Pareciera que el presidente de la República no manda en este país. Las decisiones las toman otros. Decisiones que incluso lo ponen a él en problemas desde el punto de vista público y notorio. Y todavía la cosa sigue. Ya tenemos un año en esto. Entonces, lo que queremos los panameños, incluso la mayoría que no votó por este gobierno, la mayoría, el 77%, 66% que no votó por este gobierno, queremos un presidente que demuestre que es el líder político de este país, porque pareciera que no lo tenemos. De igual forma también, hoy estaba hablando con Julio en el noticiero, porque muchas de estas personas que se sienten señaladas en estos casos terminan atacando entonces a todo el mundo en las redes, ya sea de forma directa o de forma anónima, licenciado. Entonces, ¿cómo defenderse ante las ofensas, la calumnia y la injuria que ahora pululan en las redes? Y creo que usted me dio una buena explicación y sería bueno recordarlo hoy a la audiencia. ¿Cómo uno puede defenderse? Sí, gracias. Es una explicación que decidí hacer desde el punto de vista didáctico y es el tema de la difamación. En Panamá el concepto de difamación está tipificado en dos figuras: la calumnia y la injuria. No son lo mismo porque hay que separarlas. ¿Qué es la injuria? Es la ofensa efectuada contra la dignidad, honra y reputación de una persona. A su vez, la calumnia es atribuirle falsamente la comisión de un hecho punible a otra persona. Así que eso tenemos que señalarlo. No es lo mismo calumnia o injuria. Ahora bien, ¿cómo se pueden cometer las calumnias o las injurias? Yo diría que hay 3 motivos principales. Verbalmente, cuando hay un conflicto público y alguien le dice al otro una barbaridad y demás, esa es una manera que incluso al momento del proceso, esa persona que tendrá que traer los testigos presenciales de ese acto verbalmente. Otra forma es a través de la tecnología, las redes sociales, el Twitter, el Facebook, el Instagram, esa es otra manera. Y otra forma de ofender es a través de los medios de comunicación social, escritos, radiales o televisivos. Por ejemplo, una entrevista, de repente yo he dicho algo que alguien se creyó o considera que yo he calumniado a alguien
o injuriado, entonces me interpone una querella. Las querellas, ¿dónde se interponen? En el Centro de Recepción de Denuncias o en la Fiscalía de Descargas del Ministerio Público. El Código Penal establece una prescripción de 3 años. Sin embargo, yo explicaba que es bueno hacerla lo más pronto posible porque hay un decreto ejecutivo, no me acuerdo el nombre, del 2013, que limita a los medios de comunicación y a las diferentes entidades de servicios públicos de telefonía o de redes sociales a mantener la información por un tiempo prudencial. No sea que alguien vaya a presentar una querella y resulta que cuando se va a investigar el tema ya esa prueba desapareció, y desapareció legalmente porque hay un término. Igualmente hay un tema de competencia porque sea calumnia o injuria indistintamente se maneja en 2 esferas. La esfera circuital en las fiscalías de circuito y las esferas municipales, que son las personerías municipales. Y eso tiene que ver así. La competencia circuital es cuando la comunicación, la ofensa se da en la radio, en la televisión o en los periódicos, principalmente en los medios de comunicación. Y la esfera municipal tiene que ver con ofensas que se dan ya en redes sociales, correos electrónicos, Facebook, WhatsApp, BlackBerry, Messenger, Yahoo Group, e incluso panfletos o boletines. Esas son las 2 esferas, la municipal y la circuital. O sea que sí hay la posibilidad de que una persona que se sienta calumniada o injuriada presente una querella y tiene que ir personalmente, esa es otra. No puede ir solamente su abogado. Y lo que yo deduzco de esto es porque el delito de calumnia o injuria es muy intrínseco del ánimo del individuo. Es algo puede ser algo hasta subjetivo. Y entonces se prefiere que la persona vaya, que la víctima vaya, ya sea sola o acompañada, que preferiblemente acompañada de un abogado especialista. Yo, por ejemplo, a través del derecho positivo, yo puedo dar muchas consultas incluso de materias que no manejo en la práctica. Sí he manejado penal, o estoy empezando en eso, pero no, por ejemplo, no me ha tocado manejar un tema de calumnia e injuria, porque también es cierto que una cosa es lo que tú puedes explicar al público de manera muy fluida y incluso muy precisa y muy objetiva, pero otra cosa es estar dentro del monstruo. A mí ya me ha tocado estar en un par de audiencias dentro del sistema penal acusatorio. Puedo decirlo, sin considerarme un especialista en derecho penal. Pero bueno, en algún momento eso nos va a tocar, y creo que abuelo de águila, esto es lo que les puedo manifestar, incluso responder cualquier duda que tengan sobre el tema.